Muy buenas amigos, es muy probable que muchos hayáis oído eso de que los chinos comen carne de perro y a lo mejor os suena de algo el Festival de Yulin, una localidad en la que tienen la costumbre anual de reunirse para comer este animal. Sin embargo, asociar directamente el consumo de carne de perro con los chinos es simplemente injusto, en primer lugar porque hay países vecinos como Corea del Sur en los que el consumo es mucho mayor en proporción y apenas se habla de ello, en parte porque no se hace de forma tan vistosa o tan de cara al público como en el Festival de Yulin. Y en segundo lugar, porque se trata de un hábito anecdótico y prácticamente insignificante en China. Esto es, pensar en los chinos y decir que comen carne de perro es como pensar en los europeos y decir que comemos ranas o caballo. De hecho, basta darse una vuelta por cualquier ciudad de China para darse cuenta de que se está viviendo una auténtica fiebre por los perros como animal de compañía y ya hay cantidad de organizaciones que se encargan de defender sus derechos y hacer frente a las redes de delincuentes que se dedican a su robo o a tradiciones como el festival antes mencionado. Por ejemplo, en Chengdu hay un mercado de mascotas que está siempre lleno de gente, y aunque es verdad que a lo mejor no ofrecen las condiciones ideales para los animales, yo creo que su éxito es una buena prueba de que a los chinos les pueden gustar los animales tanto más que a nosotros, y no solo para comérselos. Por otra parte, hace poco se organizó en nuestra ciudad una feria de mascotas especialmente dedicada a los perros, en la que volvimos a comprobar la popularidad de los border collies, los samoyedos, los huskies, los shiba inus o los corgis galeses, entre muchos otros. Pero también vimos perros de origen histórico chino, como los pugs de estos criadores que me pillaron por banda para montar esta pequeña escena publicitaria. Ah, y también había una enorme cantidad de productos de la industria perruna, desde las infalibles correas hasta prendas con las que humillar a tu mascota o máquinas para asearla y secarla, como esta en la que ¡Oh Dios, Bobby! ¿Qué te han hecho? Y es que a veces da la sensación de que en China criar un perro se ha convertido en una especie de muestra del estatus económico, de que uno tiene el dinero y el tiempo para permitírselo, aunque también sospecho que la lejanía forzosa de los hijos en estos locos tiempos de desarrollo ha hecho que muchos chinos ya mayores busquen la compañía del mejor amigo del hombre. Nuestra vecina, por ejemplo, tiene una perra que parió 4 cachorros hace poco más de un mes. Y no le ha costado nada vender 3 de ellos a otras personas del barrio, 2 de ellas ya entradas en años. Sin embargo, como era de esperar, el boom de los perros ha traído consigo otra serie de problemas ya algo superados en Occidente, como la proliferación de mierdas de perros sin recoger o las jaurías de perros abandonados, a los que me he encontrado en cantidad de universidades del país, donde suelen ser cuidados y alimentados por los estudiantes. Por cierto, los perros chinos a veces se quedan un poco pillados cuando ven a un occidental, así que tened un poco de cuidado antes de lanzaros a jugar con ellos o acariciarlos. Bueno, pues como habéis visto, si hay una forma en la que los chinos se comen a los perros, no es tanto con palillos, sino a besos, aunque también hay personas que se los comen de verdad, igual que las había en países tan modélicos como Alemania hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, es probable que el uso del término perrito caliente para referirse a las salchichas tenga que ver con las sospechas bien fundadas de que éstas se solían elaborar con carne de perro. Eso es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y como siempre, si queréis que os cuente más cosas curiosas sobre China, os invito a que me deis un me gusta y os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.